A continuación, una entrevista con el escritor y fundador del programa Libertad Bajo Palabra, José Zuleta. ¿Cuál fue la motivación principal para despertar esa iniciativa de hacer esos talleres en las cárceles? Bueno, los talleres comenzaron hace 12 años de un modo un poco casual. Digamos que fue una afortunada circunstancia en la que unos escritores fuimos a leerle a unos reclusos en unas cárceles, y yo me di cuenta de que allá había mucho interés por la literatura y sobre todo por escribir literatura y por contar las historias de sus vidas, de sus infancias. Y cuando yo me di cuenta de eso, hablé con ellos, con las personas que estaban oyéndonos a nosotros, y les dije: muéstrenme lo que hacen. Entonces ellos empezaron a mostrarme como unos cuadernos y las cosas que hacían. Y cuando salimos de allí, yo le dije a la persona que nos había invitado, que era una psicóloga que maneja un departamento que se llama Desarrollo y Tratamiento, que es para ayudarle psicológicamente a ellos. Le dije que yo quería entrar a hablar con ellos y ayudarles a trabajar en su obra, en sus relatos, en lo que estaban haciendo. Había gente que estaba escribiéndole una carta a un hijo para explicándole, había otros que estaban contando cómo había ocurrido las cosas, había una muchacha que estaba haciendo una cosa que llamaba Mi versión de los hechos. Y bueno, entonces yo, a partir de ahí, yo entré en relación armé un grupo con las personas que deseaban escribir, y inmediatamente me di cuenta que era muy importante convertirlos en lectores, y que era muy fácil convertirlos en lectores, personas que no habían leído. Y entonces miré las bibliotecas que había en esa cárcel y me di cuenta que era una biblioteca que tenía, son donaciones que hacen privadas y reciben cualquier cantidad de textos de mala calidad. Entonces una de las cosas que hice fue dotar una biblioteca de buena calidad. Entonces yo hice una minga con mis amigos y armé una biblioteca y les llevé una muy buena biblioteca, y empezamos a hacer también un programa de lecturas con las personas que estaban en el taller de escritura, y ahí arrancó el programa. Ese fue el primer taller que hice, que fue hace 12 años. ¿Cómo fue su primera relación con los reclusos? O sea, ¿fue difícil intentar meterse en la vida de ellos, en lo personal, que ellos se abrieran a usted y quisieran relatarle alguna de sus historias? ¿Eso fue complicado? No, todo lo contrario. Ellos están muy dispuestos, son gente muy generosa, son gente muy abierta con lo que les ha pasado, con lo que están viviendo, inclusive porque entienden que la literatura es una posibilidad para pensar y para reparar y para indagar sobre cómo es que llegaron a donde están. Y esa es una circunstancia que yo también encuentro muy favorable para poder realizar el taller, ¿no? Que es que la literatura les ofrece realmente esa posibilidad de indagar sobre qué fue lo que pasó y escribir sobre la vida de uno, sobre la infancia de estas personas que vienen de familias inexistentes, de familias rotas, de escenarios de vida en los cuales hay personas que se las pelotearon durante toda su infancia entre parientes, entre una parentela política, y finalmente eran como un estorbito de una familia a otra. A veces hasta en un año cambiaban 4 veces de familia. Ese tipo de personas, hay muchísimas personas así en nuestro país, que sus infancias fueron eso. Ellos quieren contar, quieren decir, bueno, es que yo también quiero decir qué es lo que me ha pasado y qué vida he tenido. Ahora que usted entra a ese punto de la intimidad de las personas, ¿hay alguna historia que a usted lo haya marcado, que usted haya salido de la cárcel y haya dicho, Dios mío, ¿esto cómo pudo pasar? Varias, muchas. En el tomo número 3 hay una historia que es como una novela, que se llama Un bien que me hace mal, escrita por una alumna mía
en el taller del Buen Pastor en Cali. Una de las historias que más me han conmovido de todo lo que he leído en mi vida, incluido a Shakespeare y a Dostoyevsky y a todos los autores que he leído. ¿Qué reacción tienen los autores de estos libros, que son los mismos reclusos, cuando ven el resultado? Para ellos es muy emocionante. Ellos, inclusive en las presentaciones que hemos hecho, que nosotros hacemos presentaciones adentro en las cárceles y también afuera. Entonces, cuando la hacen, por ejemplo, una vez hicimos una aquí en el Museo Nacional, en uno de los auditorios del Museo Nacional. Y la persona que iba a leer, pues la llevaron esposada, pues el IMPEC hasta allá, y esposada pues ahí delante de su familia. Le leyó a su familia, para ellos era un orgullo grandísimo. No todas las historias son negativas, también debe haber alguna historia positiva. Hay historias de amor muy interesantes, de amores que surgen allá, de solidaridad, de lealtad. ¿Usted cómo lee a un recluso? ¿Qué es en lo primero que se fija? Nosotros tenemos que hacer relaciones muy personales con ellos, porque nosotros no trabajamos con las metodologías tradicionales de los talleres, porque además hay muchísimas diferencias intelectuales entre ellos y también y además algunos, como son historias a veces muy autobiográficas, los avergüenzan esas historias, entonces no las quieren compartir, y yo con rapidez entiendo cómo es alguien. Es que uno en la mirada, en la gestualidad, en la confianza, es que los gestos hablan de uno, de lo que uno es. Entonces uno sabe más o menos con quién está. ¿Alguna vez se ha llegado a sentir intimidado por alguno de los presos? Una sola vez, en Palmira. Yo era el director del taller de la cárcel de Palmira y me tocó dejar ese taller por una amenaza. Uno de los reclusos que estaba en el taller era el jefe del patio. Yo no tenía ni idea que él era el jefe del patio, entonces yo les estaba hablando a todos como... Era el jefe de uno de los patios, era un tipo que estaba por homicidio, en un atraco a un banco había matado a un policía, estaba condenado a 30 años de cárcel y llevaba 10, le faltaban 20, y él tenía 30. Él, cuando le empezaron a leer, un compañero de ahí que estaba leyó una cosa autobiográfica y empezó a hablar porque eso pasa mucho, ellos cuentan de los delitos que hacen. Y empezó a contar una historia de una vez que estaban metiéndose a una casa, cuando él era niño, una historia muy interesante porque lo usaba la familia, como él era flaquito, lo usaban para meterlo por entre las rejas. Estaba contando eso y pues leyendo esa historia, y él lo oyó y entonces me llamó aparte y me dijo: mire, ¿y usted por qué pone a la gente a contar las vueltas que hacemos? Yo le dije: no, aquí nadie está obligado a contar nada, aquí todo el mundo hace lo que quiere. No, usted esto que está aquí es como investigando, como usted mejor que no vuelva por aquí. Entonces no volví. Pero es una sola vez en los 300 y pico de talleres que hemos dado. Entre todas las cárceles a las que usted ha ido a dictar los talleres, ¿cuál es la que de pronto le ha causado mayor repugnancia? Hay varias cárceles inhumanas, casi todas son inhumanas, pero hay unas que son, que uno queda pues muy golpeado. La cárcel de Buenaventura es una cárcel en unas condiciones de salubridad y de higiene y de hacinamiento que son inhumanas. La cárcel de Cali, de hombres, es una cárcel absolutamente inhumana, es una cosa, y también la cárcel de Medellín. Son cárceles que que son infiernos, que uno no sabe cómo es posible que el Estado permita que existan lugares donde la gente viva en esas condiciones. En una palabra, ¿usted me podría decir qué ve en una cárcel? Un espejo de la sociedad. Al contar la historia de vida de algún recluso, ¿ha visto algún resultado positivo? Esos libros, lo que ellos logran en esos talleres, son cosas que les abren caminos en muchos sentidos. Reconstruyen relaciones, les da una de las cosas es que aprenden a leer y cogen gusto por la lectura. Eso es lo más importante, creo yo. Y otra cosa es que ellos toman un poco de confianza en sí mismos. Eso es muy importante en la vida, tener confianza en sí mismos, de que uno puede hacer. Eso les da un poco de estima.
de todas sus experiencias y el contacto que ha tenido con los reclusos, ¿siente usted que hay algo rescatable de una cárcel? Yo no creo en las cárceles, pero yo creo que la cárcel no es un camino para que la gente cambie, ni para preservar a la sociedad de la delincuencia, porque la delincuencia existe desde que hay cárceles y seguirá existiendo con las cárceles. ¿Qué es lo que usted cree más brutal en una cárcel? Lo más brutal es el señalamiento. Cuando una persona está en la cárcel, hay sobre ella un gran dedo índice. Usted es malo. Y eso le hace mucho daño a las personas. Alguien que entra a la cárcel para esta sociedad es alguien que ya casi que no puede volver a salir de ella, así salga, porque está señalada. Eso es lo peor de una cárcel.